Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un segundo ejemplo de graficar la solución a una desigualdad cuadrática. Aquí tenemos y es menor o igual a x cuadrado, 1. Así que queremos encontrar la región en el plano coordinado, donde las coordenadas del punto en la región satisfacerán esta desigualdad. Pero nuestro primer paso es graficar y igual a x cuadrado, 1. Nuestro gráfico será sólido o tapado basado en el símbolo de desigualdad original. Porque tenemos y es menos de o igual a x cuadrado, 1. Los puntos en el gráfico de y igual a x cuadrado, 1 satisfacerán esta desigualdad, y por tanto tenemos que hacer un gráfico sólido. De nuevo, el gráfico sólido significa que los puntos en el gráfico son parte de la solución y satisfacerán esta desigualdad. Si fue solo y es menos de x cuadrado, 1, entonces el gráfico sería tapado, porque los puntos no satisfacerían la desigualdad. Reconocemos que el gráfico de esta parábola es el gráfico de y igual a x cuadrado reflejado sobre el eje x, y desplazado hacia abajo una unidad. Pero en caso de que no lo hagamos, siempre podemos hacer una tabla de valores para graficar esta parábola. Entonces, por ejemplo, si x es 0, y igual menos 0 cuadrado, aunque es menos 1, seleccione x igual 2 si x igual menos 2. Cuando x es 2, este es el opuesto de 2 cuadrados o 4 1. Entonces eso es menos 5. Y entonces cuando x es menos 2, y es igual al opuesto de menos 2 cuadrado que todavía es 4 1, así también es igual menos 5. Estos tres puntos deben ser suficientes para hacer un gran gráfico. Tenemos cualquier intercepto de y luego tenemos los puntos y. Ahora podemos graficar la parábola. Pero otra vez, el gráfico va a ser sólido, así que parecerá algo así. Ahora, necesitamos determinar si vamos a la sombra dentro de la parábola en esta región aquí, o fuera de la parábola o esta región aquí. Para hacer esto, seleccionaremos un punto de prueba. El punto de prueba más fácil de seleccionar es el origen mientras no esté en el gráfico que no está. El origen tiene coordenadas, por lo tanto probaremos ver si estas coordenadas satisfacer la desigualdad. Si satisfacen la desigualdad, sombramos la misma región en la que se encuentra el punto. Y si el punto no satisface la desigualdad, nombraremos la región en la que el punto no está. Así que sustituiremos 0 por x, y 0 para y por la desigualdad original. Tenemos 0 es así menor o igual a menos 0 cuadrado, 1. Esto es, 0 es menor o igual a menos 1. Y esto es falso porque en la línea de números, 0 está a la derecha de menos 1. Así que 0 es mayor que menos 1. Así que si es falso, probamos el punto en esta región aquí. Debido a que esto es falso, nombramos la región. Este punto no es el que sería la región dentro de la parábola o esta región hacia abajo. Entonces, lo que esto significa es, las coordenadas de cualquier punto en la región sombreada o en el gráfico satisfarán esta desigualdad y, por lo tanto, esta región representa nuestra solución. Espero que esto fue útil.